Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí una vez más en la casa de Dios. Y siempre, ¿verdad?, con un buen ánimo y cada vez volviendo más a la normalidad, ¿verdad? Esperemos pronto se vuelva a llenar nuestra iglesia y que podamos cantar más fuertes y con mejor ánimo. Bien, pues, hermanos, vamos a tener, hermanos, una pequeña escuela dominical y vamos a hablar acerca de la oración. Ahora, ¿quién sabe qué es la oración? ¿Qué es la oración? Platicar con Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Me imagino que todos oramos. Muy bien. Me imagino, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que podemos aprender acerca de la oración. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito acerca de este tema de la oración y vamos a aprender un poco acerca, no solamente de qué es la oración, sino también algunos aspectos importantes de la oración. Muchas veces, hermanos, pensamos que orar sí es platicar con Dios, pero también el orar tiene un sentido, tiene un propósito, y no solamente es pedir, ¿verdad? Sino también pedir por otros o también mantener una comunicación con nuestro Dios. Por eso vamos a aprender un poquito el día de hoy acerca de eso. Les traje una diapositiva. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, 31. Hechos 4, 31. Si usted puede ponerse sobre sus pies por reverencia a la palabra de Dios, hágalo. Y dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por lo bueno que has sido con nosotros, y gracias también te damos por tu misericordia, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, una vez más en tu casa de oración. Y queremos pedirte, Señor, que el día de hoy podamos aprender un poco más, Señor, de ti, de tu palabra, Señor, y que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria, Señor. En tus manos nos ponemos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces vamos a hablar, hermanos, un poquito acerca de lo que es la oración. Ahora, en realidad todos tenemos un concepto, poco o mucho, de lo que es la oración. Pero como cristianos, algo que siempre debemos estar practicando es la oración. Por eso la oración, podemos aprender muchas cosas acerca de la oración. Ahora traje aquí unos pocos conceptos. Dice: comunión con Dios, que consiste en alabanza, gratitud o súplica. La oración supone la fe de que Dios existe, oye, se interesa y es galardonador de los que le buscan. Podemos ver Hebreos 11:6. Supone que existe una relación correcta entre el suplicante y su creador, o que debe restaurarse dicha relación. Idealmente, la oración es una expresión del alma hacia Dios que manifiesta amor y aprecio, el deseo de la conducción divina, la confesión del pecado o pedidos específicos. En pocas palabras, hermanos, la oración es un método o un modo de comunicación que nosotros usamos para hablar con Dios, que es lo que decía el hermano, para platicar con Dios. Entonces, hermanos, aunque Dios es omnipotente, es omnisciente y puede quizás leer, ¿verdad? Puede ver nuestros corazones, puede ver nuestros pensamientos, Dios, hermanos, se agrada de que nosotros conversemos con Él, ¿verdad? Así como nosotros platicamos uno a uno, es importante que nosotros también conversemos con Dios y que lo hagamos de una manera apropiada. Muy bien. Imagínense que yo me agarro platicando con el hermano Adrián y unos chistes y no le gusten, ¿verdad? O que yo le platique quizás a la hermana Vera algo o algún tema que no le guste, pero quizás a otro hermano sí le guste. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la oración debe ser personal, que debemos de conocer a Dios, que debemos conocer la Escritura para saber cómo entablar una conversación, una buena comunicación con Dios. Ahora, algo muy interesante, hermanos, de la oración y que podemos ver en la Biblia, número 1, dice la gente de oración. Ahora, todos los grandes líderes de la Biblia han sido gente de oración. No hay ningún solo líder bíblico que esté en la Biblia que haya tenido un buen liderazgo y que no haya tenido oración.
Si nosotros queremos, hermanos, ser buenos líderes de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestros trabajos, aún mismo gobernar nuestra propia vida dentro de lo que cabe, nosotros tenemos que ser hombres, mujeres de oración. Por eso todos los grandes líderes que nosotros conocemos en la Biblia fueron gente de oración. Ellos pasaban mucho tiempo orando. No quiere decir que oraban, ¿verdad? 12 horas. No, pero sí vemos que ellos oraban de una manera y que Dios obró a través de ellos por esa oración. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice Abraham intercedió ante Dios con gran efecto. Lo podemos ver en Génesis. Ahorita voy a dar unos pasajes. En Génesis 18, 23 dice, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo como al impío? Podemos ver, por ejemplo, este ejemplo de Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma. Cómo él oró, ¿verdad? Y pudo salvar a Lot. También podemos ver a Moisés, que oró poderosamente por el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces, hermanos, no vimos nosotros que Dios estaba a punto de destruir al pueblo y Moisés se paraba enfrente del pueblo y entre Dios y no los destruyó? Es interesante, ¿verdad? Cómo un hombre pudo orar poderosamente y Dios pudo escuchar su petición. Hemos escuchado de la oración de Ana, que ella oraba, ella hablaba en su corazón. ¿Y cuál era el deseo de esta mujer? Un hijo, ¿verdad? Y el deseo de tener ese hijo es que ella lo iba a dedicar a Dios. Y vemos cómo Dios sí le cumplió su petición, y vemos cómo Ana también cumplió su promesa. Podemos ver a Elías, que oró, ¿verdad?, pidiendo fuego sobre el sacrificio. Cuando se juntaron los profetas de Balaam, ¿y qué pasó? El holocausto de ellos no se quemó, pero Elías oró y Dios también cumplió y hizo llover fuego sobre el sacrificio y pudo, ¿verdad?, contestar a la petición de Elías. Podemos ver también a Nehemías. ¿Quién se acuerda de Nehemías? ¿Verdad? Como Nehemías, estando, ¿verdad?, en una tierra muy lejana, oró y el corazón del rey se ablandó. ¿Verdad? Dios trabajó también en él y Dios cumplió su petición. Ahora, Nehemías, ¿cuántos meses oró por esa petición? ¿Alguien sabe? Ahora, más o menos poco más de 3 meses. Muy bien. Y a veces nosotros oramos, Señor, cómprame un carro en Cristo Jesús, amén, ¿verdad? Ahora, hermanos, trabaje. Muy bien. Trabaje. Ahora, no quiere decir que Dios no nos pueda cumplir peticiones, pero muchas veces, hermanos, pedimos y pensamos que ya va a estar afuera ahí, ¿verdad?, en el estacionamiento. Ahora, ¿por qué no pide mejor sabiduría, fuerzas para trabajar? ¿Verdad? Es muy diferente. Pero vemos cómo también Nehemías oró y vemos cómo Dios obró, ¿verdad?, en el corazón del rey y todo lo que Nehemías hizo en su tiempo por su tierra. Podemos ver también otro ejemplo de Daniel. Daniel, ¿verdad?, es un ejemplo de otra persona que fue llevada, ¿verdad?, al extranjero y que oró, ¿verdad?, cuando pusieron una ley para entorpecerle, ¿verdad?, a él, para encarcelarle a él, y oró, ¿verdad?, aún así oró contra el mandato del rey y vemos que Dios le salvó, ¿verdad?, de esa situación. También vemos a Jonás. Ahora, ¿quién no se acuerda de Jonás? ¿Verdad? Un ejemplo a seguir. ¿Verdad? Muchas veces nos preguntamos, no, pues si yo fuera un profeta no quisiera ser como Jonás. Ahora, hermanos, aún así Dios habló a él. Muy bien. Y si Dios habló a Jonás, fue por una razón específica e importante. Pero vemos, ¿verdad?, que Jonás oró aún estando dentro del gran pez, ¿verdad? Un buen lugar para meditar y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, no estamos dentro de un gran pez, pero sí estamos en una situación donde rendimos nuestra vida a Cristo. Muy bien. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Verdad? Que estamos en la peor situación y, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y Salmo 23 y empezamos, ¿verdad? Esperando que Dios nos saque de esa situación. Pero Jonás oró y también recibió su petición. Ahora, los creyentes, un gran ejemplo, los creyentes del primer siglo oraron y el lugar donde estaban tembló, que fue nuestro pasaje principal. Imagínense, hermanos, que un día estuviéramos aquí orando y que temblara, ¿verdad? Ahora, ¿qué haría usted?
¿Para dónde correría? Muy bien. Pero imagínense, hermanos, en ese tiempo, aunque Dios quizás no obre de esa manera, no le estoy diciendo que oremos para que tiemble, ¿verdad? Y que todos los mochis sepan que la Iglesia Bautista Fundamental, los mochis oró para que temblara. Pero imagínense, hermanos, el impacto que hubo en ese tiempo cuando este suceso pasó. Sin duda fue un acontecimiento muy, muy impresionante. Pero los primeros creyentes, hermanos, o los creyentes del primer siglo, ellos pasaban mucho tiempo orando. Ellos tenían sus cultos de oración y apartaban un lugar específico para la oración. Podemos ver también a Pedro, que oró y resucitó a Dorcas o a Tabita, muy bien, si alguien lo recuerda la historia. Vemos a Pablo también, que oró con gran dolor, y lo vemos en Romanos 9, 1 al 3, y vemos que él oraba, ¿verdad? Para que ellos, el pueblo de Israel, los romanos, también se arrepintieran de sus pecados, y vemos que también él oró. Y sobre todo vemos, hermanos, al Señor Jesucristo, que él también oraba constantemente. Eso lo podemos encontrar en los evangelios, que el Señor Jesucristo constantemente estaba orando. Muy bien, él pasaba mucho tiempo orando, él pasaba mucho tiempo meditando, aún él mismo siendo Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto, hermanos? Que la pregunta, hermanos, no es si debemos orar. Ahora sí debemos orar. Pero la pregunta que sí les traigo el día de hoy es, bueno, si debemos orar, ¿por quiénes debemos orar? ¿O por qué debemos orar? Y les digo por quiénes, porque muchas veces, hermanos, somos como el yo-yo, ¿verdad? Siempre pedimos para nosotros mismos, no sabiendo que hay otras cosas en la Biblia por las que sí debemos nosotros orar. Por eso la oración, hermanos, es un medio de comunicación, como lo vimos, pero también la oración, hermanos, bien enfocada, puede traer grandes bendiciones a nuestra vida. Por eso, ¿por quiénes debemos orar? Número 2 dice el tema de la oración. Ahora, debemos orar por otros creyentes. Ahora, ¿quién puede leer? Voy a repartir unos versículos. Santiago 5:16. ¿Quién lo quiere leer? Hermano Adrián. Efesios 6:18 al 20. Hermana. Santiago 5:14 al 16. Voluntario. Hermano. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Voluntario. Hermano Misa. Lucas 6:28. ¿Ah? Salmos 122:6. Salmos 122:6. ¿Ah? Primera de Timoteo 2:1. ¿Y más? ¿Ah? Y Hebreos 4:16. ¿Ah? Muy bien. Entonces, sí sabemos que debemos orar, pero también es importante saber por quiénes debemos orar. Entonces, el primer punto dice por otros creyentes. Ahora, ¿qué dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede... Entonces, oraos unos por otros. Dice, esta es la oración intercesora. Es una oración que hacemos por otros. Ahora, es interesante, hermanos, y también es un problema, hermanos, que todos pedimos por nosotros mismos. Muchas veces, hermanos, y con todo el dolor del corazón, muchas veces ni pedimos por nuestros hijos. Queremos, ¿verdad?, que todo circule alrededor de nuestra vida, cuando en realidad, hermanos, en la Biblia es muy claro que debemos orar por otros antes que por nosotros mismos. Entonces, esta es la oración intercesora. Quizás muchas veces alguien se acerca a ti y te dice, hermano, ore por mí. Ahora, y qué bendición, ¿verdad? Que alguien te vea como ejemplo para decir, quizás a mí no me puede escuchar Dios, pero a Él sí. Entonces debemos orar por otros. También debemos orar por los obreros cristianos. ¿Quién puede leer Efesios 6:18 al 20? Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena,
que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Entonces habla por oración y súplica por los santos. Ahora dice, recuerda siempre las peticiones de los misioneros. Ahora, cuando viene un misionero, hermanos, sí he notado, hermanos, que siempre pide por ellos, por su ministerio, por su vida, por su sustento. Ahora, hermanos, siendo sinceros, hermanos, los obreros cristianos, hermanos, los misioneros, sí requieren nuestras oraciones. No solamente nuestro sostén o apoyo, también requiere de que nosotros oremos por ellos. Y hay muchas cosas que nosotros podemos orar por los misioneros. ¿Por qué debemos orar por ellos? A ver, ¿alguien que pueda decirme? Uno es, pues, porque Dios provea para su sostén. Puede ser también por su salud, por el ministerio, ¿verdad? No siempre es fácil, hermanos, llevar el evangelio a otro país. Hay países, hermanos, donde inmediatamente saben que es misionero y a nosotros, ¿verdad? A veces nos da flojera estar sentados aquí. Pero, hermanos, debemos orar y debemos, hermanos, siempre recordar a los misioneros en nuestras peticiones de oración. Que Dios obre en sus vidas. Que ellos puedan, hermanos, tener todo lo suficiente para ir a aquel lugar y que ellos puedan hacer la obra que Dios les encomendó. Entonces debemos orar por los creyentes, por los obreros cristianos o misioneros, y también debemos orar, número 3, por los enfermos. ¿Quién puede leer Santiago 14:16? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Entonces, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede morir. Sí, es verdad. Entonces, también debemos orar por los enfermos. Ahora, no siempre vamos a obtener, hermanos, la sanidad quizás en ese momento. Muy bien. Muchos quizás hemos estado en enfermedad y no precisamente por pruebas, sino más bien por alguna reprensión. Muy bien. O hemos pasado por momentos porque realmente Dios trata de enseñarnos algo. Por ejemplo, yo conozco a un hermano. Él tiene un problema de salud, tiene un síndrome, no recuerdo el nombre, pero él siempre trae dolor en el cuerpo, trae problemas en el corazón, de repente se desmaya, pero si alguien lo analiza clínicamente, no sale nada en el resultado. Es como si estuviera sano. Entonces, una vez le pregunté y fue muy, muy, muy bonito su testimonio, porque dice que fue la única manera en que Dios, o él entendió que Dios le estaba hablando. Y yo le pregunté, si Dios te sanara, o si tú no tuvieras esta enfermedad, ¿tú estarías ahorita haciendo lo que estás haciendo para Dios? Dijo, por supuesto que no. Entonces, ¿qué vemos? Que aún en las enfermedades muchas veces Dios obra en nuestras vidas. Y de veras, hermanos, hay hermanos cristianos y cristianas que hacen más en la condición en la que están que otros buenos y sanos. ¿Nunca ha notado eso? Y es interesante, pero sí debemos orar, hermanos, por los enfermos. Ahora, un punto muy difícil es orar también por las autoridades. ¿Quién puede leer 1 Timoteo 2, 1 al 3? ¿Quién lo tiene? Sí, exhortan de todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, por los reyes y los que están en eminencia. Ahora, quizás, dice aquí, sería más fácil aceptar a nuestras autoridades si oráramos por ellos. Ahora, como cristianos, y más bien en la carne, hermanos, es más fácil criticar que ayudar, ¿muy bien? O que orar. Ahora, sabemos que no tenemos el mejor gobierno, sabemos que siempre hay problemas, pero en vez de estar a lo mejor quizás criticando siempre al gobierno, ¿por qué no oramos por ellos? Ahora, si usted tiene algo en contra de algún partido o algo, hermanos,
He visto que muchos se pelean, ¿verdad?, en el Facebook por su candidato y que esto. Ahora, hermanos, si usted saca su Biblia y lo refleja a la luz de las Escrituras, quizás no lo estaría defendiendo. ¿Bien? ¿Verdad? Qué silencio, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, sea quien sea el que gobierne, debemos orar por él. Así nos caiga bien o nos caiga mal, siempre debemos nosotros orar por nuestras autoridades, por sus superiores. Usted debe orar quizás por su patrón. Quizás no es el mejor, pero Señor, dale sabiduría. Dame sabiduría a mí para tratar con él, para quizás hablarle el evangelio. Quizás, ¿verdad?, hacer algo para que él también reciba las bendiciones de Dios, que él rinda su vida a Dios y que Dios dé sabiduría. Porque si en algo estamos claros, hermanos, es que este gobierno sin Dios no va a hacer mucho. Muy bien. Ni ningún otro gobierno. Por eso, hermanos, es importante también orar por las autoridades. Ahora, sinceramente, hermanos, ¿cuántas veces oramos por nuestras autoridades? De manera personal. Muy poco, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante también eso. Ahora, dice por nuestros perseguidores. Ahora, aunque nuestra naturaleza, hermanos, nos dice lo contrario, pero Dios nos manda a orar por ellos. Ahora, ¿quién puede leer Lucas 6:28? Bendecid a los que maldicen y orar por los que os maldicen. Sí, es verdad. Entonces, no hay, hermanos, mejor testimonio que bendecir a alguien que nos está maltratando. ¿Sí entendimos esa parte? Todos tenemos a alguien, hermanos, que quizás siempre nos está picando la cresta, como comúnmente decimos, pero cuando se presenta la oportunidad, ¿verdad?, de platicar con esa persona, decir, ahora sí, ¿sabes qué? No pasa nada, todo bien, sigue adelante. ¿Alguna vez has estado en esta situación? ¿Alguna vez ha perdonado a alguien de esa manera? Ahora, la otra persona, hermano, se lleva una impresión muy grande. Porque no hay mejor testimonio para un cristiano que de alguna manera orar por ese tipo de personas que a veces nos hace la vida imposible. En lo personal, yo he tenido muchos problemas y he tenido la oportunidad de, ¿sabes qué? Ahora sí, te voy a meter en un problema, y al final digo, no, espérate. Es tu carne, Abimael, tranquilo, cuenta hasta 100, ¿verdad? Relájate. Mira, la cosa fue así, no pasó nada. Y las personas ven ese testimonio y se dicen, ah, caray, pues, ¿qué está pasando aquí? Es algo, ¿cómo se dice la palabra? Se desconciertan de cómo es posible que nosotros, aún siendo perseguidos, podemos orar por aquellos que nos causan problema. Y la Biblia es así. Nuestra naturaleza sí nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, cuña por cuña. Ahora, ese es el Antiguo Testamento. Pero ahora el Señor Jesucristo nos dice que nosotros debemos orar por nuestros perseguidores. Otro punto muy importante es por los judíos, por el pueblo de Israel. El Salmo 122:6, ¿quién lo puede leer? Sí, es verdad, dice pedir por la paz de Israel. Aunque sabemos, hermanos, bíblicamente que hay un tiempo especial en el que Dios va a tratar con Israel, sí podemos orar con ellos para que Dios hable a su vida. Hay muchos ministerios que son exclusivamente a los judíos. Hay misioneros que van directamente a Israel, que van a esos pueblos, a esas regiones, con ese propósito de evangelizar a los judíos, aún aquí en México. Entonces debemos orar también por ellos, que ellos también alcancen misericordia y que vengan a los pies de Cristo. También debemos orar, hermanos, por todos los hombres. Ahora, 1 Timoteo 2:1. ¿Quién lo tiene? 1 Timoteo 2:1. ¿O algún voluntario? Amén. ¿Verdad? Exhorto ante todo a
que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Así es, entonces, cuando habla por todos los hombres, esto incluye también a los inconversos. Muy bien. Muchas veces oramos y Señor, te pido por la iglesia, te pido por los hermanos, pero quizás no oramos por el vecino, ese que no deja dormir, ¿verdad? O a lo mejor si oramos, Señor, te pido que explote esa bocina, ¿verdad?, que tiene afuera. Te pido, Señor, que, no sé, algún poste, algo caiga ahí, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no oramos por nuestros vecinos? Ahora, nosotros tenemos unos vecinos ahí, que, híjole, que no hay palabras, hermanos, para describir, ¿verdad? Todo el día cantan y feo, toda la noche cantan y feo, y todo el día duermen, ¿verdad? Si usted quiere escuchar un karaoke, pase, ¿verdad?, por ahí tarde noche por Álamos, y, híjole, es decir, les surgen, hermanos, unas clases de música. Pero también incluye, hermanos, que nosotros oremos por esas personas, por los inconversos, por ese que no nos cae bien, por nuestros enemigos, por el vecino, ese que le limpia el vidrio, ¿verdad?, cuando viene a la iglesia, dele un folleto, dele 5 pesos, aunque sea, Dios te bendiga, te invito a la iglesia, voy a orar por ti. Entonces sí debemos orar, hermanos, por otras personas, por todos los hombres. No nomás, hermanos, debemos orar por lo que nos conviene, por nosotros mismos, sino también por los inconversos, aquellos que no han conocido de Cristo, aquellos que no conocen de la salvación de Cristo. Dice, esto incluye a los inconversos. La oración de Pablo para Israel era para que ellos fueran salvos. La oración es vital en el evangelismo. Ahora Pablo oraba, ¿verdad? Decía, si es posible, yo pudiera sacar esta salvación y aplicársela a ellos. Es lo que enseñaba el apóstol Pablo. Pero sabemos que la conversión, que la salvación no es así, es algo personal. Y por último, hermanos, ¿por quién debemos orar? Por nosotros mismos. Ahora sí. Muy bien. Ya vimos que podemos orar por otras cosas, pero también es importante que oremos por nosotros mismos. Pero, hermanos, el orar por nosotros mismos debe ser la última cosa que nosotros hacemos. Siempre debemos orar por otros antes que orar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, como le digo, siempre se vuelve un vicio de Señor, dame. Señor, dame. Señor, dame. Imagínese, hermano, si usted tiene niños chiquitos, a lo mejor, dame, dame, y dame, y dame, y sí te voy a dar, pero chancla, ¿verdad? O cinto. ¿Por qué? Porque nos volvemos de alguna manera egoístas. Siempre queremos que nos estén dando, pero nunca aprovechamos, ¿verdad?, esas bendiciones. Entonces, Hebreos 4:6, ¿qué dice? 16, perdón. ¿Verdad? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Sí, es verdad. Entonces debemos acercarnos al trono de la gracia. Debemos pedir, hermanos, por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por lo que necesitamos. Muchas veces, hermanos, no pedimos por nuestras necesidades, pedimos para nuestras, ¿cómo dice Santiago? Para nuestros deleites. Ahora, eso no es pedir, pero no es pedir sabiamente. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero sí debemos pedir por nosotros. Ahora dice, nadie necesita que le recuerden esto. La mayoría de las veces oramos por nosotros mismos, pero es maravilloso saber que tenemos un Padre que se interesa por nosotros cuando le pedimos. Ahora es interesante, hermanos, que Dios sí conoce nuestras necesidades. Sí conoce, hermanos, nuestras carencias. Pero Dios también desea que nosotros pidamos a Él. Señor, yo te pido a lo mejor por este negocio. Te pido por mi hermano. Te pido, ¿sabes qué? Por mi salud. Ayúdame a mejorar, a crecer en gracia. Y es bueno, hermanos, también pedir por nosotros. Pero no al grado, hermanos, de que nuestra única oración sea pedir para nosotros. Existiendo otras cosas por las cuales podemos pedir. Por eso, hermanos, vimos algunos puntos importantes. Entonces, se los voy a poner acá. Dice, debemos pedir por otros creyentes. Muy bien. Debemos pedir por la congregación, por los hermanos que están en necesidad,
Si alguien tiene un problema, debe pedir oración para que nosotros oremos. Debemos pedir por los misioneros que están lejos, los que están aún cercas, porque muchas veces, hermanos, pedimos por el misionero que está ahí en África, ¿verdad? Pensando que allá a lo mejor está todo lo difícil, pero no pedimos por el misionero que está aquí en Cerrillos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Van a hacer la misma labor. Quizás allá hay más complicaciones que aquí, pero en realidad debemos pedir por ambos, porque ambos están cumpliendo con el mandato de Dios. Debemos pedir por los enfermos, por los que tienen problemas de salud, también por las autoridades, que Dios obre, ¿verdad?, en nuestros gobernantes, que Dios dé sabiduría, también por nuestros perseguidores, es decir, por aquellos, ¿verdad?, que están en contra de la iglesia, por los de protección civil, ¿verdad? No, hermanos. Ellos estaban haciendo su trabajo y debemos también dar gracias, ¿verdad?, por su consideración. Por los judíos, por el pueblo de Israel, por todos los hombres, y a lo último debemos orar por nosotros mismos. Entonces, ¿sí entendimos un poquito eso? Entonces, hermanos, por el tiempo, hermanos, la siguiente clase voy a hablar un poquito acerca de cómo orar. Ahora, y también, hermanos, tanto como la oración, es importante saber cómo orar. Y muchas veces, hermanos, no obtenemos la bendición de Dios o la petición contestada porque no oramos bien. ¿Alguna vez le ha pasado que Dios no le ha contestado algo? Bueno, muchas veces no es porque Dios no quiera cumplírselo. Muchas veces es porque no somos específicos en lo que nosotros oramos. Entonces, la siguiente lección, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo orar. ¿Qué dice la Biblia acerca de orar? ¿Y qué podemos aprender nosotros para mejorar en la oración? Por eso, hermanos, ya por el tiempo, si alguien tiene una pregunta, una duda, tiene 30 segundos. Muy bien, ¿verdad? Estuvo muy clarito, hermano. Hermanos, debemos también considerar que habemos muchas personas que no sabemos orar. Sabemos lo que somos cristianos y lo que estamos haciendo. Ya lo hemos estado diciendo, pero ver cómo hay gente Sí. Sí, un ejemplo, por ejemplo, la mayoría de los inconversos dice, yo le pido a Dios todos los días. Muchas veces le pregunto, ¿a qué Dios? Muy bien. Entonces, en la Biblia, algo bonito de la Biblia es que encontramos, como lo vimos, ahorita vimos muchos ejemplos de grandes líderes y eran líderes en oración. Ellos oraban constantemente, tenían una comunión con Dios y ellos sabían de alguna manera que Dios sí podía contestarles a ellos en ese momento. Vemos que ellos no pidieron de alguna manera la aventura, sino que pidieron con propósito. Y es una de las cosas que vamos a ver la semana que entra, o bueno, la clase que me toque. Muy bien. Pero sí es cierto lo que dice el hermano. Muchas veces nosotros no recibimos porque no sabemos orar. Pero si llegamos a aprender a orar, bíblicamente hablando, hermanos, muchas cosas en nuestra vida pueden cambiar. No solamente, hermanos, ponga de alguna manera o piense que va a recibir más bendiciones, sino que también sus peticiones van a ser mejores. Usted va a empezar a pedir con propósito. Ya no va a pedir a lo mejor, Señor, te pido por mis hermanos cristianos que están en la iglesia. Va a decir Dios, pues, ¿qué quieres que por ellos? ¿Verdad? A decir, Señor, yo te pido por el hermano o por la iglesia que tú nos des sabiduría. Ah, mira, ya está pidiendo algo especial, sabiduría para la iglesia. Y Dios puede orar grandemente si nosotros se lo pedimos. Hermano, algo rápido ya para terminar. ¿Puede aclarar brevemente, hermano? Dios, en Proverbios 28:9, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Así es. Está hablando de que si uno, por ejemplo, si uno anda perdido en el mundo, Dios, bendíceme con un mejor trabajo, o Señor, bendíceme con un mejor sueldo. Ahora, si uno vive borracho y Dios está pidiendo a Dios que le bendiga con más recurso, ¿para qué quieres ese recurso? ¿Para andar más borracho todavía? O un ejemplo simple, si usted tiene un hijo que no le hace caso para nada, ahora usted como buen padre le va a cumplir sus caprichos. Por supuesto que no.
Entonces no podemos nosotros de alguna manera pedir a Dios algo si nosotros andamos mal. Sí, no sé si me expliqué un poquito. Entonces es más o menos lo que está hablando allí, de que es más fácil que nosotros, si un hermano anda bien en la vida cristiana, es sabio, pide sabiduría, trata de conducirse lo mejor posible en la vida, y pasa algo en su vida, él pide a Dios con más confianza que uno que sabe que anda perdido. Y es un poco de lo que está hablando allí. Entonces, si hay un poquito o hay otra duda, lo vemos al final del culto. Y la siguiente clase vamos a ver un poquito más acerca de esto, y quizás vamos a sacar un poquito más de las dudas que hay allí. Por eso, hermanos, vamos a terminar, hermanos, en una palabra de oración, y vamos a seguir con algunos cantos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia y también por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a orar los unos por otros, y también que podamos, Señor, orar por los enfermos, orar, Señor, por tu pueblo, Señor, orar por nuestros gobernantes, Señor, por aquellos que nos persiguen, y aún por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a pedirte más sabiduría, Señor, y conocimiento, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, y en tus manos nos ponemos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a dar el tiempo a nuestro hermano para los hijos.